Gracias a ti, Andrés. Me habían llamado calvo de muchas maneras, pero nunca de la que acabas de utilizar tú. Hola. Eran tan primitivos que se creían astutos. Los pelos de la nariz le llegaban al coxis y aprendían a sonreírse satisfechos mientras hurgaban con sus deditos cortos, uñas negras, la calavera de aquel bisonte, buscando últimas carnes. Ninguno decía Hugo porque era de salvajes. Ahora estaba de moda el provechito suave, terminado en un chillido como de ratón boniato con el que era el toque elegante. ¡Cruají! Y seguían escarbando. Una hembra de tetas cantimpalos manoteó un ojo y trató de escaparse hacia los yuyos. En segundos, 3 machos musculosos chuecos se le echaron encima, le pegaron con ramas y con saña le sacaron el ojo. La caza estaba difícil y muchas veces se quedaban con hambre. En pocos milenios habían cambiado mucho. Los bichos escaseaban, los animales escaseaban, así que habían tenido que inventar arcos, flechas, arpones, redes, trampas, y ya no había animal que se les resistiese. El problema era que, a fuerza de cazar y cazar, se había hecho muy difícil encontrar una presa, y había que embarcarse en expediciones interminables para dar con algún mamut desprevenido. La caza estaba en vías de extinción. ¡Ruají!, dijo la hembra con un ojo menos, queriendo significar triga apuntó lo grande catástrofe ecológico ahora, oh sí, oh sí. A veces pasaban lunas y lunas sin encontrar presa y comían raíces y semillas, pero tampoco era seguro que las encontraran. Fue en esos días confusos cuando a alguien, o a muchos a la vez, quién sabe, se les ocurrió que algunos de esos frutos podían recogerse con cierta seguridad todos los veranos, y el grupo empezó a volver cada año a su trigal salvaje. Dijo la hipertataranieta de la tuerta, queriendo significar, oh, felices tiempos antes, cuando todos animales. La tribu comía y eructaba cada vez mejor, pero la cosecha silvestre raleaba de año en año porque crecían las bocas. Alguien volvió a hablar de catástrofe ecológica. Otro descubrió, vaya a saber cómo, que esas semillas podían plantarse y al verano siguiente surgirían con renovados bríos. Crrk. Ni constata que aquesto nunca ya serán como antes y la degradación seríamos eterna como la noche del esfuerzo, dijo una hipernietísima que tenía la vocación lírica, y era cierto. A partir de entonces empezó la catástrofe. Para cultivar sus plantas y criar a sus nuevos animales domésticos, los hombres abandonaron la vida errante y empezaron a establecerse en poblados, florearon sus lenguajes, se hicieron unos dioses, supusieron linajes, descubrieron el vino con soda, improvisaron la filosofía, aprendieron a follar cara a cara, se largaron a andar a 30 por hora en sus caballos verdes y después inventaron los chiringuitos en la playa, los chupachús, los aviones a chorro, los microchips y los chips de pavita. Un desastre, pero se podía haber evitado. Ningún científico duda de que nada de todo esto habría sucedido si los groseros de nuestros ancestros no se hubiesen excedido en la caza del mamut y del oso hormiguero. Porque no habría sido necesario entonces buscar otras fuentes de alimentos, y ahora seríamos felices, usaríamos pieles y garrotes, hablaríamos con los pajaritos, no sabríamos qué es el SIDA, y pintaríamos bisontes en las paredes de la cueva. No habría habido tantos cambios, pero todo cambió, porque toda conservación es imposible. Hola, se supone que esté acá para una charla, conferencia, no sé cómo se llaman estas cosas, que algún menú anuncia como que cambia cuando todo cambia, y sin embargo se llama que cambia cuando el cambio cambia, porque todo cambia. Dice entonces llamarse que cambia cuando el cambio cambia, apunte sobre el clima, la ecología y ciertas ideas contemporáneas. Estoy un poco impresionado, nunca había estado rodeado de tanto putti, como en esta sala nos corona. El hombre araña aquí sería una pequeñez totalmente despreciable, y encima me veo en el espejo, que es lo peor que le puede pasar a un narcisista. Me cuesta mucho hablar. Tengo una imagen en el espejo que me tienta y vigila al mismo tiempo. Una de las peripecias más extrañas entre tantas que viven las palabras es la que cambió tan radical en los últimos años el sentido de la palabra cambio. Y de eso quería que habláramos un rato. Quiero empezar
por derramar una furtiva lágrima por la palabra cambio. Desde, digamos, 1789, grosso modo, fue la palabra que sintetizó todas las esperanzas y una idea. El mundo tal cual es no debe continuar. Existe la posibilidad de hacerlo decididamente otro, y si eso es posible es necesario. El cambio es justo y necesario. Cambio, durante 2 siglos, fue una palabra de la izquierda, con perdón de la palabra, el efecto deseado de las revoluciones o incluso de ciertas radicales evoluciones, pero ya no. ¿Cómo fue que la palabra cambio se nos escapó silente, animalito muerto, y se fue a refugiar a la casa de los que siempre habían querido destruirla? ¿Cuándo se la apropiaron los conservadores? ¿Con la caída del muro? Cuando empezaron a hablar de cambio los que medraron con el desastre de los proyectos autoritarios soviéticos y celebraron su derrota, cuando por fin pudieron decir que lo que había que cambiar eran los efectos desastrosos conseguidos por esos que decían que querían el gran cambio, cuando pudieron afirmar que el cambio era lo peor que nos podía pasar, o cuando definieron que era necesario un cambio radical, consistente en dejar de querer cambios, en recuperar lo que nunca debió ser cambiado, cuando definieron que hacía falta un solo cambio para llevar a los desviantes de vuelta al recto camino de lo que nunca cambia, del eterno mercado. El cambio de frente, digo, de la palabra cambio es un cambio cultural decisivo y una de las mayores pérdidas de capital simbólico que ha sufrido la izquierda en toda su historia. La derecha, decíamos, se la apropió para usarla muy poco. La tiene, diríamos, como esa pesada obligación que hay que cumplir de vez en cuando. No un objetivo, no un imperativo moral, una molestia que a veces se hace necesaria para que nada cambie. Todos sabemos quién era Lampedusa. Un tal. ¿Quién era? Yo tengo que aclararles de todas maneras que no quiero reivindicar el cambio. El cambio no necesita que lo reivindiquen. Sucede, siempre sucede. De una u otra manera, para mejor, para peor, sucede. Los físicos lo saben, nuestros físicos lo saben, incluso mejor. Alto la acción era la frase de Dick Tracy, dibujito animado, no sé si se acuerdan de esa o alguno ha visto aquí alguna vez a Dick Tracy, un señor que decía alto la acción y todo se congelaba. Era una frase de un dibujito animado, no una forma posible de inscribirse en el tiempo. No es que haya épocas sin cambio. Hay en cada época, en cada sector, valoraciones diferentes de la evidencia de que siempre los hay. El punto, digo, no es que haya o no haya cambios, sino que haya o no quienes los reivindiquen y por lo tanto los propician. Suele haber quienes los reivindican en esos tiempos que creen en su futuro. Digo, para empezar por una dicotomía bastante maniquea, hay épocas que creen en futuros venturosos, hay épocas que no. Hay épocas que esperan el futuro, hay otras que lo temen. Ahora estamos en uno de esos momentos aburridos de la historia en que nadie tiene una buena idea sobre qué esperar del futuro y entonces nos dedicamos a temerlo. El presente siempre es insatisfacción garantizada. Me gustaría saber por qué entonces ciertos presentes producen futuros de esperanza y otros futuros de terrores. Alguien podría pensar que ya no el mundo, sino la historia del mundo podría leerse a partir de esa dicotomía. Las épocas que esperan su futuro, las que lo miran con espanto. La modernidad entendió el cambio como una forma de acelerar la llegada de futuros que consideraba deseables. Los sueños de la modernidad, sabemos, clásico, produjeron monstruos. Los sueños de la reacción, en cambio, produjeron paisajes pintados, bonitos, que podrían estar aquí. Sus pesadillas, nuestros apocalipsis. Me parece lógico que la ecología aparezca como un signo tan fuerte de este tiempo sin proyecto de futuro. Vivimos en una época blanda, que espantada ante los desastres que produjo la versión más reciente de Un futuro distinto, el programa de la revolución marxista-leninista, ha decidido no pensar en futuros diferentes e imaginar que nuestras sociedades van a seguir siendo más o menos lo mismo, per secula seculorum, amén. La democracia de delegación, con economía capitalista de mercado, se presenta como el único horizonte pensable, y sobre ella se instala la preocupación ecololo. La ecología es el romanticismo del fin del siglo XX. A fines del XVIII, ustedes saben, tras el proyecto
ilustrado, revolucionario, modernizador, racionalista, internacionalista, que partió de Francia y se difundió por Europa. En ese momento, después a fines de ese siglo XVIII, el romanticismo apareció como un freno basado en la nostalgia de la naturaleza, la exaltación de la naturaleza, la tempestad y el ímpetu, el sentimiento contra la razón, las viejas tradiciones, la nación como diferencia, el triunfo de la restauración monárquica. Ahora, 3/4 de lo mismo, o 4/5. Ahora la amenaza es que si algo cambia, todo se derrumba. Así fue como cambio pasó de ser una de las palabras más prestigiosas del siglo XX a teñirse de terror en los primeros años del siglo XXI, y la ecología ha tenido su responsabilidad en ello. Ya sabemos, últimamente la palabra cambio se transformó en media palabra. Para completarla suele estar casi siempre la palabra climático. Cambio es cambio climático, la amenaza, el futuro como espantapájaros. El cambio climático nos anuncia un apocalipsis. Otra vez nos anuncian un apocalipsis. Ya era hora. Habíamos dejado atrás el fantasma del reventón atómico, que supongo que volverá cuando China sea realmente una amenaza. Pero nos cuesta vivir sin la presencia del apocalipsis, de algún final del mundo. Así que ahora, para que haya alguno, los profetas actuales nos anuncian el fin cambio climático. No digo que sea falso, digo que es curioso, que vale la pena pensarlo. Pensar por qué, pensar cómo. El final climático retoma la particularidad más esplendorosa del final nuclear, primer apocalipsis creado por el hombre. Hasta 1945, durante miles de años, los hombres se habían acostumbrado a vivir con la amenaza o la esperanza de que algún dios o dioses decidiesen alguna vez que todo terminara. Un día algún señor se cansaría de nuestra altanería, desobediencia o distracción y acabaría con el mundo para que los malos pagaran por ser malos y los buenos cobraran por ser buenos. El apocalipsis era la forma más extrema, terrible de justicia. Pero tuvo que llegar el siglo XX, antropocéntrico como ninguno, espejos, todo lleno de espejos, y ese breve lapso en que creímos que los dioses habían muerto, para que apareciera un apocalipsis hecho a mano, humana. Por nuestra voluntad, ya que se supone que todo pasa por nuestra voluntad atómica, podríamos cargarnos nuestro mundo. Fue un salto decisivo en la historia de la técnica, ¿no? Por primera vez la humanidad estaba en condiciones de realmente destruirse, y por esas coincidencias nada casuales se acompañó con otro salto. Por primera vez también la humanidad empezó a pensar en vivir más allá de la Tierra, ¿no? Pasitos en la Luna. El fin nuclear fue una realidad que duró varias décadas y todavía de algún modo dura. En él no había justicia en el sentido de premios y castigos. Era si acaso un castigo a todos por la soberbia, la desmesura de unos pocos, que los demás tolerábamos, sufríamos, alentábamos. Por esa hibris la condena a destruirnos solos, sin agentes externos. Parece que la idea nos quedó gustando porque después vino el desastre climático, que es el segundo momento de esa serie en la que se supone que conseguimos destruirnos por propia voluntad. O sea, por nuestra propia voluntad extraordinaria las cosas se escapan de nuestro control. Nos creemos más y más poderosos, tanto que nuestro propio poder nos sobrepasa. Entonces han aparecido últimamente incluso científicos que piensan que corresponde redefinir la edad geológica que vivimos a partir del cambio climático. Hay un holandés, premio Nobel, Paul Crutzen, que acuñó en el 2000 el término antropoceno para definir la edad geológica actual. Lo justificó diciendo que la intervención humana, una vez más, las emisiones de gases sobre todo, estaban cambiando tanto la Tierra que había que pensar el presente como una era nueva, cuyo inicio podía fecharse hacia fines del siglo XVIII con la máquina de vapor, con la revolución industrial. O sea que si la amenaza nuclear despojó a los dioses de la capacidad de acabar con el mundo, el cambio climático le birló a las fuerzas más brutas de la naturaleza la posibilidad de cambiar decisivamente la Tierra. Hay problemas con los apocalipsis. Uno, sobre todo con los apocalipsis de origen humano, bueno, todos lo son, pero los que se supone que se realizan por la mano del hombre. El problema básico es que sus amenazas nunca se realizaron. El desastre nuclear fue el primero posible, concretito.
pero sirvió para que nadie se atreviera a ir a la guerra en serio, y por lo tanto nunca se realizó. Y por supuesto, siempre estuvieron antes que eso los modelos apocalipsis imaginarios, los modelos teóricos, como el de Malthus, que decía que la Tierra jamás podría dar de comer a más de 1.000 millones y explicaba que entonces el supuesto progreso de la humanidad era inviable en la medida en que la población siguiera creciendo, pero que había que evitar ese crecimiento, que la forma, además de una moral sexual muy estricta para las clases bajas, sobre todo, para evitar que se reprodujeran, era también la contribución de las guerras, las plagas, las hambrunas, y que si todo fallase, si todos esos mecanismos de regulación fallasen, la humanidad iba a correr mucho peligro. Y desde entonces se siguieron oyendo advertencias por el estilo. No sé si alguno de ustedes recuerda, hace menos de 40 años había un club de Roma, una institución científica tremendamente distinguida, que le encargó al MIT de Massachusetts un libro que se llamaba El límite del crecimiento, los límites del crecimiento, que vendió más de 30 millones de ejemplares para decir que, con por supuesto cantidad de cifras, modelos y todo el atrezo técnico científico, que los recursos naturales decisivos se estaban acabando y que el petróleo sobre todo se iba a acabar antes del año 2000 y que por lo tanto la humanidad entraría en un periodo catastrófico y la población se reduciría brutalmente y hambrunas y guerras y otra vez. El libro se publicó en el año 72 y al año siguiente empezó la crisis del petróleo, que pareció validar sus predicciones hasta que se pasó y casi todos lo olvidaron. Como olvidamos también irremisiblemente que el año 2000 nos traería la peor catástrofe informática. ¿Se acuerdan cuando todo el mundo se iba a quedar parado el 31 de diciembre de 1999 a las 24:59, a las 23:59? Es triste muchas veces el destino de los apocalipsis. Lo cual no significa que que nos ocupa hoy no sea cierto. Solo quiere decir que el pastorcito ya gritó cuidado con los lobos muchas veces. O pastorcillo se dirá aquí. Es obvio que los apocalipsis al mismo tiempo siempre fueron útiles. Las funciones del terror, la amenaza como instrumento de control, que últimamente ustedes saben funciona a toda máquina. En estos años los más comunes son el disque terrorismo, las pandemias, que pandemian poco. Pero sirven, son desgracias que nos llegan de lejos, desde afuera, frente a las que debemos aislarnos, atrincherarnos, rechazar lo distinto. El cambio climático, en cambio, tiene la particularidad de que viene con culpa incorporada. Es nuestra culpa, colectiva, pero también individual, o casi individual. Lo que pasa es que el apocalipsis climático no tendría ninguna chance de éxito del público, de éxito mediático y demás, si no estuviera sentado en décadas de éxitos ecologistas. La ecología, creo, es una de las ideas más duras de estos tiempos blandos. La ecología supone una idea de fin de la historia, al fracasado modo Fukuyama. Hasta acá llegamos, la evolución se acaba acá. De ahora en más, todo funcionará según otro modelo, el de la degradación, la decadencia, porque quisimos demasiado. La ecología suele remitir a una edad de oro, un mito tan antiguo. Tiempos felices en que la naturaleza podía desarrollarse sin la interferencia de la maldad humana. Había buenos salvajes en esos tiempos, pero sobre todo había buena selva, aquella que no había sido corrompida por la sociedad. Es conocida, es la misma escena que venimos actuando una y otra vez de tan diversas formas desde hace miles de años. Natura derrotada por cultura, paraíso perdido, ambiciones humanas destruyendo, Prometeo encadenado, Babel y su derrumbe. No hay religión que no castigue la ambición de la técnica. Cuando el hombre original que vive en el triunfo de la naturaleza más gloriosa, comete la tontería de querer saber y come el fruto, ¿se acuerdan? ¿Alguna vez les hablaron de eso en la escuela? Ese hombre rompe el orden natural divino hecho para la eternidad, armado contra el cambio. El orden y la orden del Dios eran muy claros. Todo será perfecto mientras aceptes tu sumisión a esa naturaleza que yo inventé para darle mis reglas. Todo se va a arruinar a partir del momento en que intentes imponer las tuyas. Todo funciona mientras no trates de cambiarlo. Acepta lo que tienes, sé lo que te digo. Sé lo que te digo, yo sé lo que te digo.
En ese mito el Dios o la naturaleza son perfectos, la caída es culpa del hombre que no sigue sus reglas. La Biblia es el primer panfleto ecologista, el relato de todo lo malo que tuvimos que arrostrar por no habernos resignado a la naturaleza, o la obediencia, o la ignorancia. Y lo echó Yahvé Dios del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. La peor catástrofe ecológica. Y ahora ellos querrían retrotraer el mundo a esa soñada edad dorada. Como saben que no pueden, tratan al menos de que ya nada cambie. Nostalgia del presente visto como pasado, el miedo ante el carácter eternamente fugitivo, odio del tiempo. Los ejemplos rebosan. España, en el siglo XII, era un gran bosque. La frase clásica dice que un mono, una ardilla, podían atravesar la península de Gibraltar al Pirineo sin bajarse de los árboles. España rebosaba entonces de madera, y la madera era la materia indispensable. Con madera se hacían las casas, los carros, las ruedas, los arados, los muebles, las herramientas, las lanzas, los zapatos. Con madera se calentaban las personas, se cocían las comidas, se trabajaban los metales escasos. Un mundo sin madera, imagínense, habría sido pensado entonces como la quintesencia del desastre, un espacio invivible. Ante la posibilidad de su desaparición, los ecólogos de entonces habrían alertado contra la destrucción de nuestro patrimonio forestal que condenará a la muerte a las generaciones venideras. ¿Se imaginan las declaraciones en el telediario? El hombre es la gran amenaza para el medio ambiente. Taló, utilizó, gastó esos árboles. En el siglo XII, España daba de vivir a 4 millones de personas. 9 siglos después, España es una llanura casi yerma, desarbolada, capaz de sostener incomparablemente mejor, con arañas y puti en los techos, a 10 veces más personas que viven más del doble que en tiempos de gran bosque. Otros materiales, otros combustibles, otras técnicas han reemplazado con enorme ventaja a la madera. Pero la ecología suele suponer un mundo estático, donde los mismos métodos requerirán siempre los mismos recursos naturales, y se aterra porque proyecta las carencias del futuro sobre las necesidades actuales, porque todo lo que imagina son apocalipsis. Han decidido, decía, que nuestras sociedades van a seguir siendo parecidas a sí mismas, a menos que algo las destruya, la amenaza del cambio climático. El movimiento contra el cambio climático se presenta como caso extremo, quinta esencia del ecologismo, y en la expresión cambio climático, la palabra fuerte es cambio, climático la acota. ¿Qué tipo de cambio se produce, alumno Tombolini? El cambio climático, señorita, el cambio de los climas. Muy bien, alumna Pérez. ¿Y qué quiere decir cambio? No sé, señorita, que las cosas ya no van a ser igual que ahora, que van a ser peores. Sin embargo, en ese marco, la agitación alrededor del cambio climático recupera la gimnasia menospreciada, desechada, de pensar futuros, aunque sea en este caso como pura amenaza. Lo interesante es que obliga a recuperar cierta conciencia de la finitud, del tiempo incontenible, a pensar que el presente indefinido es un mito muy pobre. Este mundo que ahora defienden contra el cambio se hizo a partir de esos mismos cambios que ahora se trata de impedir. El año pasado, mientras trabajaba en este libro contra el cambio, estuve en Majuro. Majuro, yo no sabía dónde estaba Majuro. El día que me dijeron que tenía que ir a Majuro, justo fui a un programa de radio y le dije al conductor de ese programa de radio que tenía que ir a Majuro y él tampoco sabía. Y entonces empezaron a llamar a un par de oyentes que, claro, tenían una Wikipedia más o menos cerca y nos dijeron que Majuro era la capital de las Marshall Islands, que es un archipiélago de atolones coralíferos perdidos a 3 o 4 mil kilómetros de Japón para el lado de Hawái. Digamos, si ustedes van para Hawái, doblan un poco a la izquierda al salir de Japón y después a la derecha, y si, en fin, no tienen mucho más que hacer, siguen todo recto y terminan en Majuro. Majuro es un atolón coralífero, o sea, un anillo de tierra que tiene un anillo circular, que adentro está la laguna, afuera está el mar. El anillo tiene unos 100 metros de ancho y unos 30 de largo, 30 kilómetros de largo, pero 100 metros, 150 como mucho metros de ancho. O sea, en cualquier momento que no está en la tierra, está con el agua del mar lamiéndole los pies. Es creo que es el lugar más extraño que he conocido. Y en Majuro, Quilón, que era como un príncipe
de esa isla está llena de príncipes. No sé por qué todos eran príncipes, o casi todos. Yo también decía que era príncipe cuando estaba en Majuro. Quilom, un príncipe de allí, me decía que él, si realmente el cambio climático se verificaba y si dentro de 40 o 50 o 60 años el nivel de los océanos subía lo suficiente como para hundir la isla, que no era difícil porque el punto más alto de la isla tiene 3 metros sobre el nivel del mar, que si finalmente eso sucedía, él no se iba a escapar como los demás, que él se iba a hundir con la isla, porque él jamás podría vivir en otro lado y que jamás dejaría su isla. Y era muy emocionante escucharlo. Pero después de emocionarme, escucharlo y emocionarme y pensar en lo que me decía e irme a comer solo, seguí pensando en el asunto y dije, pero caramba, su cultura empezó hace 2000 años porque en otras islas pasó algo por el estilo. Los habitantes de las Marshall Islands vinieron en esas piraguas increíbles que usan los polinesios desde algún otro lado que no se sabe, pero que tiene que estar lejísimo porque no hay nada cerca. Entonces, de algún modo llegaron, y así es como se desarrollan las culturas, así como fue como esas islas fueron habitadas. Cuando un grupo de hombres y mujeres, por las razones que fueran, por una guerra, una crisis climática, afán de lucro, o la superpoblación de algún espacio, tuvo que dejar su lugar de origen y navegar hacia otra parte. Yo imagino entonces el pesar de los que abandonaban los sitios donde siempre habían vivido, sus paisajes, sus posesiones, sus muertos. Imagino su desesperación y su ignorancia de que estaban por crear otro país, otra cultura, que sus descendientes tan lejanos, tan absolutamente impensables, llorarían 2000 años más tarde. Pero, como decía mi abuela, es ley de vida, quiero decir, así va sucediendo la historia. Sin embargo, nosotros seguimos llorando por la pérdida de lo tradicional. Hay como un mea culpa y somos como ecologistas culturales, ¿no? Estamos como buscando, yo lo hago en los lugares que visito, en la gente con la que hablo y demás, rastros de sus viejas culturas. Y me parece, tengo como la tendencia a pensar que sus viejas culturas son más auténticas que las actuales. Yo siempre me pregunto por qué, pero al mismo tiempo me lo critico y siempre me pregunto por qué nos empeñamos en suponer que esas sociedades tradicionales, se hace mucho, no sé, en América Latina, por ejemplo, con las sociedades aborígenes y en otros lugares, en África y en Asia, con las sociedades que no han acompañado el tipo de proceso que vive el mundo globalizado, ¿por qué suponemos que deberían conservar para siempre su forma de vida y que lo progresista consiste en ayudarlos a que sigan viviendo como sus ancestros? ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros los modernos seguimos usando miriñaques y polainas y casándonos con vírgenes o vírgenes, viajando a caballo con el sable en la mano, escribiendo palabras con pluma de ganso, reverenciando a un rey o iluminándonos con el quinqué que porta temeroso algún negrito esclavo. ¿Por qué los progres supuestamente queremos para las sociedades primitivas lo que no queremos para nosotros? ¿Por qué somos ecologistas culturales? La tradición, la pureza, la autenticidad, esos valores, es esa idea conservadora de congelar la evolución en un punto pasado, esa idea que la izquierda comparte también con la derecha, aunque la apliquen a objetos diferentes, esa que los ecólogos agitan como nadie. Es una de sus grandes ventajas, y ya estoy terminando. La ecología es la forma más prestigiosa del conservadurismo, la forma más actual, más activa, más juvenil, más políticamente correcta, más poderosa del conservadurismo. O sintetizado, el conservadurismo cool, el conservadurismo progre, el conservadurismo moderno. Es, en sentido estricto, un esfuerzo por conservar los bosques, los ríos y montañas, los pájaros, las plantas, la pureza del aire. Y eso, tras tantos años de suponer que lo bueno era el cambio, debe ser tranquilizador. Fantástico haber encontrado una forma de participación que no suponga riesgos, que beneficie directamente a uno mismo y que proponga la conservación de lo conocido. Fantástico poder sentir que uno está haciendo algo por el mundo, defendiendo al mundo de los malos, tratando de que solo cambie lo necesario para que nada cambie. Fantástico
que lleve incluso cierto tinte de insatisfacción con la forma en que el mundo funciona, capitalismo despiadado, grandes corporaciones, un tinte tan ligero que puede ser compartido por los capitalistas despiadados, por las grandes corporaciones. Fantástico haber dado con una causa común, tan aparentemente noble, tan indiscutible, en el sentido estricto de la palabra indiscutible, tan unificadora, que puede ser enarbolada por una joven nigeriana que cocina con leña, o el presidente de los Estados Unidos, o mi tía Pupele, o la banca Morgan. Fantástico. Y sirve incluso como materia para enseñarle a los chicos en la escuela, o como material de propaganda, o sobre todo de relaciones públicas. La ecología es algo así como la solidaridad de los individualistas, la misión de una época de escépticos, que tiene sobre las demás opciones una gran ventaja: ofrece mejoras personales evidentes. Hubo momentos en que alguna ideología, cristianismos, socialismos, había convencido a mucha gente de que no podía ser feliz si su prójimo no lo era, que no podía sentirse satisfecho si su vecino tenía hambre. Ahora, cuando tales antiguallas han quedado en el desván de la historia, la preocupación ecololó triunfa como una actriz de Hollywood. Es fácil darse cuenta de que la degradación del medio ambiente no deja en principio a nadie a salvo, que si el calentamiento global va a calentar tanto como dicen, oponerse no es altruismo, ni requiere el esfuerzo de imaginar la desgracia de un niño morenito, es puro instinto de supervivencia, lo cual es muy sensato, pero tan pequeño. Nadie discute que es necesario arruinar menos el planeta. El mundo es para el hombre y no sirve ordeñarlo al punto de que ya no dé leche. Pero es eso, puro sentido común, banalidad, algo para tener en cuenta. Hacerse ecololó, hacer de eso la preocupación principal, es otra historia. La amenaza del cambio climático sirve también para insistir en que somos demasiados. Que la Tierra nunca tuvo que soportar tantas personas tratando de usarla, y que según todos los pronósticos el crecimiento va a seguir y junto con él el deterioro. Entonces aparecen gobiernos y ONGs y organismos internacionales que plantean maltusianos que la mejor forma de frenarlo consiste en frenar el crecimiento demográfico, entonces reparten condones y espirales, píldoras, ligaduras. Pero resulta que esos frenos se aplican en los países pobres, y que son los países ricos, donde cada pareja tiene 1 o 2 o como mucho 3 hijos, los que usan con mucha diferencia más recursos, los que sueltan más gases, los que más arruinan. El cambio climático suele presentarse como una responsabilidad común de la humanidad. Todos somos claramente culpables. El tema es en qué medida cada uno. Aquí, como casi siempre, o un poco más claro que casi siempre, la generalización de la culpa es la disolución de la culpa. Un caso de lesa estadística, aquello de que si un hombre se come 2 pollos y otro hombre no se come ningún pollo, las estadísticas dirían que en ese lugar cada hombre come un pollo. Los ecólogos son así, han encontrado su lugar en el mundo, su prisma perfecto. Son tan bien educados, tan bien intencionados, tan dueños de la buena palabra. Son casi como los mimos. Son buenos, comprensivos, incapaces, se supone, de matar una mosca. Es más, si te llegaran a ver matando una, seguramente te romperían la cabeza. Insisto, el debate sobre el cambio climático es una rara discusión sobre el futuro que no termina de serlo, porque en realidad se discute cómo sería el futuro si fuera igual que el presente con algunos retoques. Un futuro hecho, decíamos, de democracias capitalistas con sus ricos y pobres, sus motores de combustión, sus países colmados, sus cosechas de maíz, su energía eléctrica. Esa es la base de la idea, que todo sea más o menos como ahora, solo que un poco más cuidadito. Si es por querer, es querer muy poco. Este es un mundo tibio, un mundo donde pasan cosas horribles, pero no tan horribles como las que solían pasar en este mundo. Un mundo donde casi no hay esclavitud, donde muchas enfermedades se curan, donde muchas más personas comen, donde muchos viven mucho más. Pero un mundo que tiene todas las condiciones para ser tanto mejor, tan radicalmente mejor, y no lo intenta porque sus dueños dejarían de serlo y se oponen feroces. Un mundo tibio que ve cómo millones de personas mueren de causas evitables sin preocuparse realmente, pero ha conseguido movilizar una enorme cantidad de recursos frente a la amenaza de entibiarse un par de grados más. Igual les digo, en general, la cuestión del cambio climático todavía me confunde.
He dado vueltas y vueltas por el mundo, he tratado de pensarlo, he tratado de entenderlo y sigo confundido. No puedo negar, ni veo por qué negar, que la atmósfera carga más gases de efecto invernadero que los que solía cargar y que la temperatura ha aumentado muy poco, quizá por causa de ellos, que el nivel del mar puede subir y que los hielos árticos ya no son lo que eran. Entiendo que es un problema, no estoy seguro de que sea una catástrofe. La cuestión para mí, por ahora, consiste en preguntarme qué significa preocuparse por eso tanto más que por otras cuestiones. O, por volver a decirlo de una manera bruta, ¿cuánta más gente van a matar el hambre y la pobreza y la violencia inútil y las enfermedades evitables en los próximos 30, 40 años antes de que el cambio climático empiece a tener, si los tiene, efectos fuertes? Claro, los hombres y mujeres que va a matar el hambre son los que siempre mata el hambre. El hambre sabe cómo y dónde actuar, es un agente fiable. Mientras que el cambio climático, si actúa, es torpe, ciego, algo más democrático. Corre con distintas velocidades para todos. Y entonces es más fácil que los que nunca se preocupan por las desigualdades y las injusticias y los abusos de poder se preocupen por él. Más fácil que lo teman. Y además, es cierto, el cambio climático incluso podría acabar con la civilización que conocemos en el peor de los casos. En cambio, el hambre de un porcentaje importante de la población es una de las bases de la civilización que conocemos. Quizás sea necesario mantenerlo, ese hambre, solo por seguir las buenas viejas tradiciones, por evitar el cambio, para conservar el ecosistema en que vivimos, para cumplir con el mandato ecologista. Querría que si quieren discutir de esto, charlemos. ¿Les parece? ¿O se quedaron así con... ¡Hey! ¿Los aburrí mucho? Sí. No sé cómo funciona el tema de... Sí, se oye. Dale. Vamos a ver si esto se puede sacar de aquí. Chan, chan, chan. Pero estaba apagado. Pero se oye, si hacen un mínimo esfuerzo. Los ángeles nos ayudan. Seguro que hay alguna ninfa eco entre todo este personal que permita que nos... No, parece que sí. Hola, hola. Sí. El tema de reducir la población de los países menos desarrollados, claramente con la intención de reducir la cantidad de consumidores que están consumiendo recursos que son necesarios para la metrópoli. Es decir, los países industrializados necesitan esos recursos, que los consumen la mayor cantidad de consumidores que hay en los países del tercer mundo. Entonces esa es la base del malthusianismo, esa ha sido la base de la política del Imperio Británico desde sus comienzos. No sé si estás de acuerdo o no. No sé. No lo sé. Te quería comentar una cosa que estoy fundamentalmente de acuerdo en... Está grabando y no se escucha. Gracias. Estoy de acuerdo en el planteamiento que haces. Solamente un pequeño matiz. Me parece que planteas el ecologismo como una especie de dicotomía o ecologismo o justicia social. Quizá te estoy malinterpretando, pero me parece que lo planteas en términos casi como justapuestos, ¿no? La ecología como un movimiento conservador, etcétera, estoy de acuerdo en gran medida, e incapaz de relacionarse y de llegar a un acuerdo con las reivindicaciones de justicia social. Sí. Bueno, sí, lo creo en gran parte de los casos. Por un lado, a ver, ¿por dónde empezar? Por un lado, hay como una especie de
transferencia de la responsabilidad de conservar el medio ambiente a países y sectores menos desarrollados, digamos. Yo estuve para este libro en el Amazonas. El Amazonas es como una especie de caso paradigmático de aquella selva que hay que conservar para que el planeta respire y se produzca la fotosíntesis, la renovación del oxígeno, y etcétera, etcétera, etcétera. El Amazonas está siendo deforestado con cierto ritmo. Es terrible cuando lo deforestan fazendeiros, hacendados que tiran no sé cuántas miles de hectáreas para tener un campo que vender o qué sé yo, o que explotar. Pero en buena parte de los casos deforestan en Amazonas señores que quieren talar 2 hectáreas para plantar mandioca para comer con su familia durante unos meses. Es a ellos a quienes se les pide que no lo hagan, por un lado. O sea, en general son los países desarrollados los que exigen de los países que no hicieron ese desarrollo, o sea, los países que sí hicieron ya su desarrollo sucio, cargándose los bosques y todo lo que sea necesario, los que exigen a los países que no lo han hecho que conserven lo que tienen. Yo he dicho más de una vez que acepto un ecologismo con la consigna de recuperemos la selva virgen de Manhattan. Bueno, si arrasamos eso y dejamos crecer árboles ahí, me parece que entonces estamos entendiéndonos un poco más. Pero por otro lado, y esa es la parte que no toqué hoy de todo este asunto, porque quiero hablar de ello mañana, hay un aspecto económico en toda la movida anticambio climático extraordinario. Quiero decir, hay enormes intereses económicos metidos ahí atrás. Y son intereses económicos de la gran banca internacional, ¿no? de las cooperativas de campesinos de Tailandia. Bueno, me parece mejor no extenderme en eso. Mañana quiero hablar de ese aspecto de la cuestión, pero eso sin duda. Y en general, más estructuralmente, ecologistas, incluso con los que he discutido, insisten en que ellos son pragmáticos, saben que la sociedad no puede cambiar radicalmente en este momento, la mayoría de ellos, es decir, algunos no, pero no se puede hacer nada para que no haya más ricos y pobres, no es fácil solucionar cuestiones de esta extrema desigualdad y miseria, pero que entonces lo que pueden hacer es tratar de que no se arruine mucho el medio ambiente. En ese punto están eligiendo ellos. Yo recuerdo movimientos ecologistas que tenían como un tinte político diferente. Recuerdo cuando, no sé, hace fines de los 70 yo vivía en Francia y había movimientos ecologistas que se oponían a la energía nuclear, no porque poluyera los arroyuelos de la dulce Francia, sino porque suponía una concentración de poder extraordinaria. Una central nuclear supone que un señor con un botón maneja la energía de 10 o 20 millones de personas y por lo tanto tiene un poder importante sobre esos 10 o 20 millones de personas. En ese sentido, la ecología suponía una crítica política. Pero si la ecología consiste en, bueno, que no, sostener la naturaleza, que no se arruine, que hay casos, está lleno de casos patéticos. Yo cuento en el libro, contra el cambio, un libro que estaba leyendo mientras viajaba por Australia y Filipinas, de un señor que decía que si, un ecologista muy connotado, el señor Flanagan, que decía que uno de los problemas graves del cambio climático era que iba a acentuar la acidez de las aguas de los océanos. Y entonces, una de las terribles consecuencias de eso era que sus nietos o bisnietos nunca iban a poder probar el sabor de una ostra. Me parece genial, pero yo después de eso fui a Níger, donde no habían probado nunca el sabor de un pedazo de carne, no de una ostra, y el mundo está lleno de esas cosas. Entonces hay como una gran cantidad de ecologismo fifí que solo se preocupa por la conservación de lo bonito que es tener 200 formas de pajaritos dando vueltas por ahí,
y que ha elegido como tarea en la vida ir a desempetrolar pingüinos, aun cuando a 20 cuadras de su casa los chicos pasen hambre. Entonces, es una elección que hacen las personas. Yo no digo que sea necesariamente contradictorio, no digo que necesariamente no se pueda ser ecologista además de pensar formas más justas de organización social. Digo que, en general, quienes eligen la ecología como preocupación no son los que se interesan por ese cambio social, y más bien son lo contrario, digamos. Ahora, baste con decir que ahora la Dalit del ecologismo es el señor Al Gore, que fue vicepresidente de Estados Unidos durante 8 años, y que desde que se hizo ecologista, cuando dejó la vicepresidencia tenía $4 millones, según declaró el fisco. Ahora, la última vez, declaró 100 millones, quiero decir, la ecología da buenos dividendos. Bueno, una más y nos vamos, ¿vale? Estamos un poco, a mí me parece como un poco abrumador este lugar, ¿eh? Sí, Nunca había hablado. Lo es. Me impresiona, ¿no? Sí. Lo es. Por ahí una pregunta, pero como responsable de ser un hombre público, si no crees que usar, digamos, sin especificar la palabra ecologismo, por ahí no se vuelve en contra de algunos pueblos que son pobres y son desplazados desde hace mucho tiempo, y que por lo menos ahora en parte de Latinoamérica son los que están luchando contra las mineras, contra, digamos, el monocultivo de árboles o de digamos, alimentos, y que muchas veces cuando aparecen en algunos foros a discutir están cansados de que precisamente sean tildados de ambientalistas o de ecologistas, como que son unos románticos, de que quieren volver a un pasado. Entonces, o sea, como este discurso a veces es tomado a su vez por ciertos medios o ciertos grupos, y me parece que Está bien, lo que pasa es que yo... ¿se entiende el planteo? Sí, creo que sí. Lo que yo te iba a decir es que yo no estoy en desacuerdo con que haya minería. Lo que estoy en desacuerdo es con que las mineras a las que supongo hacer referencia sean australianas o canadienses y se lleven los minerales de la Argentina sin siquiera pagar un mínimo impuesto por lo que están haciendo, más bien recibiendo incluso subvenciones del Estado para llevarse esos minerales. Pero no estoy en contra de que si hay minerales se exploten, digo, y si eso arruina el paisaje y hace que las ovejas tengan que ir a pastar un poco más lejos, bueno, ¿qué va a ser? Así es la vida, quiero decir. De eso trataba de hablar cuando decía que en España en el siglo XII estaba lleno de árboles. Ahora no hay árboles. Bueno, y somos muchos más, o sois muchos más, los que podéis vivir de esta España sin árboles que de aquella España arboladísima. Es como yo creo que hay como una especie de confusión que nos sigue haciendo pensar, una especie de mito de origen que nos sigue haciendo pensar que nuestro ecosistema es el arroyito, el arbolito y la cascada cantarina. A mí me encanta eso. Tengo ahora desde hace poco un jardín, me paso los días en el jardín mirando, tratando de arreglar mis plantas, me da mucho placer. Pero no por eso me engaño pensando que mi ecosistema es el paisaje bucólico geórgico. Quiero decir, nuestro ecosistema como sociedad contemporánea es esto, es el asfalto, son los edificios de 8 pisos, es el humo, es el ruido, es la máquina en la que conseguimos que mucha más gente viva. Si acá hubiera unas praderas preciosas, vivirían 10 personas. Podrían vivir de eso 10 personas. En cambio, en una manzana de estas, en vez de 10 personas, pueden vivir 2.000, 3.000. Pueden comer, pueden dormir, pueden hacer sus trabajos y sus socios. Nuestro ecosistema no es aquel, es este. Y eso es algo que me parece que no terminamos o que cierta nostalgia romántica, sí, ambientalista, no termina de aceptar. Es como el tema, me trae a la cabeza el tema de la comida orgánica, las verduras orgánicas, todo eso. Sí, está bárbaro, genial comerse un tomate cultivado a la antigua, tiene un gusto precioso, y además uno sabe que no tiene ningún insecticida, etcétera, etcétera. Pero para hacer un tomate de esos se necesita el mismo espacio y el mismo esfuerzo que para hacer 1000 tomates de los otros. Por eso, quienes pueden comer tomates orgánicos, los que tienen mucho dinero. Bueno, yo
Lamentablemente prefiero que haya 1000 tomates de los otros que uno de estos. Y entonces, ¿qué soy? ¿Anti-ecologista? Supongo que sí, en la medida, sí, digo, me parece que hay como una especie de culto a la madre naturaleza, que como ya no vivimos en ella, la tenemos como una especie de dios, como los lares que los romanos guardaban en sus pequeños altares, los dioses protectores que eran sus ancestros, que habían desaparecido pero estaban ahí para ser adorados, para ser reverenciados de algún modo. Hasta hace muy poco tiempo la naturaleza era, hasta hace 80, 100 años, para la mayoría de la humanidad, la naturaleza era la lluvia que corría por el techo, la gallina que se te enredaba en los pies cuando querías salir a cualquier lado, la cosecha que no llegaba y te dejaba sin comer, la cosecha que sí llegaba y te daba un gran placer. Eso era la naturaleza, formaba parte de nuestras vidas cotidianas. Ahora ya no, para la mayoría de nosotros la naturaleza es algo que vemos en National Geographic o que vamos a visitar de vez en cuando a un parque natural o cuando estamos de vacaciones. Entonces me parece que tenemos todavía esa relación como melancólico-culposa con un espacio en el que vivimos mucho tiempo pero en el que ya no vivimos. Y entonces queremos conservarlo en bolsoncitos, en lugarcitos donde el hombre no debería entrar para no arruinarlo. Yo cuento ahí en Contra el Cambio el caso de un ecologista brasilero que trabaja un sistema que ellos llaman permacultura, que es una forma de agricultura integrada en la cual todo sirve para todo, los restos de un vegetal se usan para darle de comer a los animales y los restos de los animales como abono del vegetal y después ponen plantas que se ayudan entre sí y arman todo un paquete en el cual se supone que con 1 hectárea una familia puede vivir en el Amazonas. Y me decía que se había metido en ese proyecto porque estaba harto de que en su larga carrera como ambientalista preservar en algún lugar el medio ambiente significaba vaciarlo. Decía, cuando nosotros nos mandaban a hacer a preservar el medio ambiente en tal reserva, en tal lugar, yo lo primero que teníamos que hacer era sacar a todo el mundo, que no entrara nadie, para que no talaran, para que no... Entonces no puede ser que nosotros lo que queramos hacer sea un mundo en el que el hombre no tiene lugar. Y el mundo en el que el hombre tiene lugar, lamentablemente, o no, es este. Este es nuestro ecosistema. ¿Nos vamos? Nos vamos. Buenas noches, muchas gracias. Saludos a los angelitos.